Sí. En términos de expectativas, ¿cuál es el futuro del gobierno de unidad entre Hamás y la OLP? ¿Y cómo esto va a impactar posibles nuevos diálogos para la paz? Muy bien. Cuando se firmó este acuerdo, todos sabíamos que este acuerdo no tenía ningún valor. Por lo que expliqué del tema económico de los 500 millones de dólares que pasaban a los 250, el Hamás se vio obligado a intentar llegar a un acuerdo con la OLP para que la OLP, o sea, Mahmoud Abbas, pagase los sueldos de los empleados del Hamás, que hace 3 meses que no cobran. Se habló de un gobierno de tecnócratas que nunca se formó. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ves muchas manifestaciones en Cisjordania que está bajo el dominio del Fatah en contra de la operación militar en Gaza? Por supuesto que no. No hay manifestaciones, porque el objetivo de Mahmoud Abbas o su sueño dorado es que Israel machaque al Hamás, lo derroque y le devuelva el poder de la franja de Gaza a Israel. En tanto en cuanto las fuerzas islámicas sean más débiles, Mahmoud Abbas va a poder acelerar una decisión que termine en un acuerdo territorial. Si hoy en día Mahmoud Abbas reconoce a Israel como Estado judío, que significa que el conflicto se terminó, a Mahmoud Abbas lo matan, como hicieron con Saddam. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que hay mucha gente del Medio Oriente que está muy feliz con la idea que Israel derroque al Hamás. La pregunta es, ¿Israel va a derrocar al Hamás? No es la intención del gobierno. Cuando tú derrocas una fuerza, no sabes qué viene después. Y derrocar al Hamás significa que el ejército israelí debería ocupar y conquistar toda la franja de Gaza y durante años tratar de destruir toda la infraestructura del Hamás sobre la tierra y bajo la tierra y toda la red social que sustenta el apoyo al Hamás. Eso significa muchos días, muchos meses en el suelo de la franja de Gaza, y la opinión pública israelí y la opinión pública mundial no lo van a permitir. Por lo tanto, la idea del derrocamiento del Hamás no creo que sea una opción. Lo que sí se puede hacer es ahorcar al Hamás desde el punto de vista económico y militar para que termine cayendo solo. ¿Qué hace Estados Unidos y los países de Occidente contra la producción de armas nucleares en Irán? ¿Y qué se podría hacer contra Qatar y Emiratos Árabes? Uy, esa pregunta complicada. Están negociando las potencias occidentales para que Irán se desarme de su capacidad, para que se desarme del uranio enriquecido que Irán ha acumulado. Irán, según los últimos informes, tenía acumulados 180, 190 kilos de uranio enriquecido al 20%. Para armar una bomba nuclear necesitas 250 kilos de ese tipo de uranio, o 25 kilos de uranio de mayor densidad, o sea, del 93.8%. Las potencias, a amenaza de sanción, han conseguido, por lo visto, que Irán entregue parte del uranio que tenía el 20%. ¿Cuál es el problema? Para armar bombas nucleares, tú necesitas tres cosas. La primera, misiles de larga distancia. Segundo, armar una cabeza nuclear. Tercero, tener uranio enriquecido o similar. Irán en la actualidad sabe perfectamente armar bombas nucleares, y lo que no se ha destruido en estas negociaciones es la capacidad de Irán para armar bombas nucleares. Quizás se ha desarticulado ciertas capacidades intermedias,
Lo que Israel exige es desarticular toda su capacidad para poder armar bombas nucleares y no se ha logrado eso. ¿Qué se puede hacer con Qatar y esos países que apoyan el terrorismo? La pregunta es complicada porque Occidente necesita su petróleo y más que nada lo necesita sus inversiones cuando están pasando crisis económicas como la que vemos ahora en Europa. Yo me senté con el presidente del Fútbol Club Barcelona y le mostré películas de gente de Qatar hablando sobre cómo les gustaría conquistar Europa. Y él me dice claramente: yo sé que es verdad lo que tú me muestras, pero yo tengo que tener dinero para poder subsistir. Y en un país como España, con el 25% de desempleo, el dinero que proviene de esos países hace o ayuda a que estos países pierdan la cultura. Como musulmán dividido entre sunitas y chiitas, jamás que son, es la primera. Y segundo, Sunitas. ¿qué son? Sunitas. ¿Sunitas? Sunitas, sí. Ok. Y la segunda pregunta, ellos te están quejando de que el mundo árabe los ha abandonado. ¿Es verdad eso? Por supuesto que sí. El mundo en este momento árabe se divide en dos. Entre los que impulsan las ideas radicales islámicas, que son Qatar, Al-Qaeda, Irán, Jabhat al-Nusra en Siria, ISIS en Irak, el Hamas dentro de Israel, la Jihad Islámica, Hezbollah, y todo aquel que no es musulmán radical. Eso incluye cristianos, judíos, musulmanes moderados. El mundo árabe tiene muchos gobiernos que no son musulmanes radicales. Estos países entienden perfectamente la lucha que tiene Israel. Es por eso que ayer colgamos una película donde analistas del Medio Oriente árabes dicen: los gobiernos árabes están rogando y rezando que Israel destruya al Hamas. Cuando Israel lo haga, no van a tener la menor duda de acusar a Israel de crímenes de guerra. De la misma forma que el mundo sunita está rogando y rezando que Israel destruya con su aviación el poder nuclear de Irán, que es chiita. Israel lo va a hacer, creo. Y si lo hace, probablemente tenga la ayuda de Arabia Saudita para poder cruzar su suelo, como ocurrió en el año 1981. Una vez que Israel lo haga, los mismos países que claramente apoyan a Israel como ahora, son los primeros en que van a acusar a Israel de haber cometido los peores crímenes de guerra. No hay que ponerse demasiado nervioso por eso. Pero yo entiendo que Gaza y los palestinos tienen agua, tienen luz, se recoge la basura de ellos todo por Israel. ¿No han considerado Israel nunca cortar el suministro de agua, de gas, de electricidad a esta franja de Gaza? Dos respuestas a eso. Dos respuestas importantes. La primera, según la Convención de San Remo del año 1995, un Estado puede bloquear a otro para impedir que entren armas, pero no puede provocar una crisis humanitaria. Si Israel corta agua y electricidad que le damos a la franja de Gaza, se nos va a acusar de provocar una crisis humanitaria. Todo el mundo acusa a Israel de violar las leyes de la guerra. Ustedes, cuando alguien acusa a Israel así, pregúntenle simplemente: ¿qué ley? Porque probablemente no tengan ni idea de lo que está hablando. Es más, en este momento, los propios palestinos entienden que Israel debería demandar a los palestinos porque violan la ley internacional 4 veces. Se disfrazan de civiles y son militares, tienen que ir vestidos de militares. Se esconden dentro de civiles, disparan sus cohetes dentro de civiles y disparan contra civiles del otro lado. Violan 4 veces la ley de la guerra
y se acusa a Israel de violar la ley de la guerra. Yo no quiero que mi hijo sea educado a odiar a los árabes o a los musulmanes. Yo no quiero que personas inocentes sufran por un castigo colectivo, porque mañana, hoy a la noche, voy a tener que dormir yo con mi conciencia, y porque cuando tú educas a tus hijos a odiar a otro, como hacen los palestinos en sus televisiones oficiales, y cuando tú educas a tus hijos a suicidarte para solucionar conflictos, el día de mañana, cuando se concluya y se termine el conflicto con los judíos, se van a seguir matando entre ellos, porque has educado a tus hijos a matar para solucionar conflictos. Yo quiero educar a mis hijos a utilizar la fuerza solamente cuando no tengo alternativa, sin castigar a gente inocente. ¿Por qué? No tanto por ellos, porque yo quiero dormir tranquilo. Se ha calculado cuánto ha costado este esfuerzo bélico defensivo para Israel en términos económicos, y por el otro lado, ¿cuánto tiempo asegurará esta intervención la paz, entre comillas, para Israel? Mira, económicamente no se ha calculado todavía. Te puedo decir que si el Hamas ha disparado contra nosotros 1.300 cohetes, ha disparado hasta el momento, y cada vez que lanzan un cohete, se detiene solamente a los cohetes a través del sistema cúpula de hierro, los cohetes que van dirigidos a zona poblada, que son más o menos la mitad, y se derriban de la mitad de esos cohetes el 90%, pero se lanzan por cada cohete 2 antimisiles. Estamos hablando que Israel más o menos lanzó 1.300 antimisiles para derribar los cohetes del Hamas. Hemos gastado por cada cohete $50.000, sale cada cohete. 1.300 por 50.000 nos dan la friolera de $65 millones solamente en anticohetes. Calcula todo lo demás. Vemos también cosas muy extrañas y surrealistas en Israel. La moda ahora en Israel es ir a sacarse fotos al lado de cúpula de hierro. La gente, los civiles, van al lado de las bases donde está cúpula de hierro, se van con la sombrilla y con sus sillas a ver cómo el antimisil derriba cohetes en el aire, y aplauden cada vez que cae un cohete. Le llevan comidas a los soldados, a tal punto que los soldados pidieron que no les den más comida, no tienen que la coman. Si son 6 o 7 soldados adentro de la central que derriba cohetes. Un israelí incluso puso un puesto de perritos calientes gratis para los soldados. Lo trajo de su casa. Ahora bien, económicamente no sabemos cuánto cuesta esto. Económicamente sabemos en el pasado que grandes operaciones nos costaron el presupuesto anual de un año en la economía israelí. Pero relativamente nuestra economía hace que nos recuperemos rápido. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta era, perdón. ¿Cuánto tiempo? Y la segunda pregunta era. ¿Por cuánto tiempo nos aseguramos la paz entre Israel por esta operación? Depende de 2 factores. El primero es psicológico. ¿Cuánto miedo tienen ellos de la fuerza del ejército israelí? Cuanto más disuasión haya, más tiempo vamos a tener silencio. La pregunta del millón es si a un grupo terrorista islámico se le puede disuadir, porque a un país sí se le puede disuadir. Desde el año 73 que ningún país árabe nos ataca, porque hay disuasión. La pregunta es si a un grupo terrorista se lo puede disuadir, y no es seguro que se le pueda. Y lo segundo importante es hasta qué punto ellos han perdido su capacidad bélica
tanto en los misiles que tienen, como en la capacidad para poder introducir a la Franja de Gaza nuevos misiles y también para producir nuevos misiles. Son las dos variables a tener en cuenta: disuasión y capacidad militar. Si el tema termina como está hoy, no hay que descartar que dentro de 2 años, o quizás menos, haya otra vuelta bélica. Yo quiero saber qué provocó la guerra. Justamente que los muchachos no fueron el motivo. La prensa dice que fue el motivo. Hay 2 razones. Una ideológica que la expliqué, que es la filosofía radical islámica, y la segunda inmediata es la intención del Hamas de modificar la situación del acuerdo que había llegado con Israel tras la última operación militar. Tras la última operación militar, Israel bloqueó la entrada de armas, y desde la última operación militar, Egipto bloqueó la entrada de los túneles. Eso hizo que el Hamas pierda mucho dinero. A ver, son 3 familias en la ciudad de Rafah que construían túneles, y cada vez que pasaban cosas por ahí, comida, armas, todo, esta gente de los túneles tenía que pagar impuestos al Hamas. La pérdida de entrada de dinero impositivo y la pérdida de donaciones de Qatar y otros países provocaron que el Hamas intente modificar los acuerdos de cese de fuego. ¿Cómo lo hace? A través de provocar a Israel y lograr un nuevo cese de fuego mejor. El problema que tiene el Hamas es que Egipto propone un cese de fuego